Bien, bien, estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, con mucha emoción, iniciamos este primer programa que va a estar al aire a partir de hoy día y todos los martes en adelante, y que le hemos denominado estrategia tributaria, ¿no? ¿Y por qué estrategia tributaria? Porque lo que se pretende a través de este espacio en el cual se va a poder compartir con ustedes es un poco analizar la problemática tributaria que se presenta en el día a día y poder dar puntos de vista que les pueda servir a ustedes a efectos de poder tener una adecuada defensa tributaria, ¿no? Como el día de hoy vamos a conversar, ustedes van a ver más o menos cuál es el esquema de trabajo que estamos proponiendo. Y sin duda es hacer un análisis crítico de las normas que regulan cada uno de los aspectos tributarios que vamos a tratar. El día de hoy, el tema que vamos a conversar es un tema, sin duda, que ha llamado mucho la atención estos días, pero que algunos de pronto no comprenden cuáles son los alcances. Me estoy refiriendo al informe que ha emitido hace poco la SUNAT con relación al incremento patrimonial no justificado y el delito tributario. Lo que vamos a hacer al final ya de nuestra participación es analizar cuáles son los alcances del informe que ha emitido la SUNAT. Pero para poder analizar los alcances del informe de SUNAT, es importante que yo los ponga en contexto de qué estamos tratando. Les diré como antecedente que la administración tributaria ya hace algunos años viene practicando fiscalizaciones por incremento patrimonial no justificado, lo cual está de acuerdo a ley porque esta facultad la tiene la administración tributaria no solo en el Código Tributario, sino a través de la ley del impuesto a la renta. Y sin embargo, producto de estas fiscalizaciones, la administración tributaria ha comunicado indicios de defraudación tributaria y hay varios contribuyentes que han sido denunciados por presunto delito de defraudación tributaria en la modalidad de ocultamiento de ingresos, toda vez que habrían dejado de pagar el tributo bajo el esquema del desbalance patrimonial o incremento patrimonial no justificado. Entonces, el tema no es pacífico, el tema no es poca cosa, es un tema muy importante porque muchos contribuyentes podrían verse afectados como consecuencia de una fiscalización por incremento patrimonial no justificado y una posterior comunicación de indicios por parte de la administración tributaria ante el Ministerio Público. Entonces, el tema va a versar fundamentalmente el día de hoy de este aspecto: incremento patrimonial no justificado y delito tributario. Pongan mucha atención, incluso nuestros colegas que nos siguen el día de hoy a través de la plataforma de Perú Contable, toda vez que la gran mayoría son contadores, y si bien es cierto, el contador no es el autor del delito tributario, pero ordinariamente lo incorporan dentro del proceso, ¿no?, en calidad de cómplice, ¿no?, como colaborador de la comisión del delito, ¿no?, el denominado cómplice necesario, ¿no? Entonces, lamentablemente esto ocurre, por eso es importante que los contadores tengan muy en cuenta estas recomendaciones, sugerencias que el día de hoy vamos a brindar. Bien, en principio vamos a comentar en los primeros minutos sobre qué cosa es el incremento patrimonial no justificado, alcances generales sobre el incremento patrimonial, y luego vamos a dar una pincelada sobre el tema del delito tributario y cómo está regulado en el Perú, y básicamente analizando un par de artículos que son los que necesitamos, artículos de la Ley Penal Tributaria, que son los que necesitamos para fines de poder un poco entender el esquema del delito tributario asociado al incremento patrimonial no justificado o desbalance patrimonial, ¿no? ¿Cuándo estamos frente a un incremento patrimonial no justificado, ¿no? Estamos en esta situación cuando el patrimonio del contribuyente, ¿no?, los bienes y derechos que posee un contribuyente, han experimentado un aumento
en un determinado periodo de tiempo. Pero este aumento del patrimonio del contribuyente, que pueden ser bienes, que puede ser dinero, ¿no? No guarda relación o no es coherente, no es consistente con las rentas que el contribuyente ha declarado al fisco, ¿no? Siendo que la administración tributaria se encuentra en ocasiones limitada a poder fiscalizar a todos los contribuyentes respecto de todas las rentas que deberían declarar, la ley, en este caso la ley del impuesto a la renta y el código tributario, han previsto que la administración tributaria ejerza esta potestad tributaria que está orientada fundamentalmente a combatir la evasión tributaria, ¿no? De tal suerte que el artículo 52 de la ley del impuesto a la renta, el artículo 91 y 92 y el artículo 60 del reglamento han incorporado dentro de nuestro sistema jurídico una presunción legal relativa mediante la cual si el contribuyente no puede demostrar el origen, el sustento de su desbalance patrimonial o de su incremento patrimonial, la administración tributaria en automático va a proceder a calcular el tributo que se habría dejado de pagar, ¿no? En aplicación de esta presunción que opera en favor de la administración tributaria y que decía el Código Tributario y la Ley del Impuesto a la Renta han regulado en favor de la administración tributaria. Ahora bien, ¿cómo se produce el incremento patrimonial no justificado? ¿Cómo así un contribuyente evidencia incremento patrimonial no justificado? En principio, porque hay contribuyentes que realizan actividades ilícitas contrarias a ley y como consecuencia de estos delitos que cometen generan rentas, ¿no? Por ejemplo, el delito de extorsión le genera una renta, ¿no? a la persona y evidentemente esta renta es oculta, no es declarada, pero con ese dinero recaudado, el extorsionador realiza adquisiciones de bienes, realiza depósitos en banco, realiza consumos y a través de este mecanismo, de manera indirecta, la administración tributaria llega a determinar que ha habido un incremento de su patrimonio. Claro, ahí hay una cuestión que se debate siempre en los foros académicos vinculado a que las rentas de origen ilícito no debían estar grabadas, porque en cierto modo lo que el Estado estaría haciendo no es convalidando el delito, pero no es eso, ¿no? Bueno, por lo menos en nuestro país ya el Tribunal Constitucional en la sentencia del general de Bari Hermosa ya lo ha aclarado, ¿no? En este caso, en estricta aplicación del principio de legalidad, corresponde que estos sujetos que están al margen de la ley, ¿no? Y que han tenido rentas que le han permitido incrementar su patrimonio, también terminen pagando el tributo que les corresponde, al igual que cualquier otro contribuyente, ¿no? Sin duda, cuando los contribuyentes realizan actividades que generan rentas grabadas y no son declaradas al fisco, también es una situación que origina incremento patrimonial no justificado. El uso de interpósita persona, el uso del testaferro. También muchas personas realizan actividades económicas a través de testaferros, ¿no? Finalmente hacen uso del nombre de una persona natural o jurídica para poder generar renta, las cuales no son declaradas al fisco, pero finalmente terminan en los bolsillos de la persona que es la que en realidad es el sujeto del impuesto, ¿no? En otros casos hay personas que se valen de la creación de personas jurídicas, ¿no? Crean una empresa, trabajan 1 año, 2 años, cierran, abren otra y generan renta. Esas rentas igual terminan en el bolsillo de alguna persona que es la que orquesta toda esta actividad y que finalmente no declara al fisco, pero indirectamente a través de la adquisición de bienes, a través del incremento de patrimonio, a través de los abonos en cuenta, la administración tributaria puede advertir que ha habido generación de riqueza, la cual estaba grabada con tributo y no ha sido declarada oportunamente al fisco. En estos 3 casos o 4 casos que he comentado, ¿no? Yo creo que no hay mayor inconveniente, siendo que el contribuyente ha obtenido una renta grabada con el tributo
corresponde pues que por estricta aplicación de la ley del impuesto a la renta se aplique esta presunción de incremento patrimonial no justificado. Sin embargo, existen otras situaciones en las cuales por falta del contribuyente, digamos por desconocimiento básicamente, ¿no? Incurre en supuestos que pueden originar incremento patrimonial no justificado. Es cuestionable, sí, ¿no? Porque acá no estamos frente a un tema de una renta agravada. Es el caso, por ejemplo, de una persona natural que recibe un préstamo y el préstamo ha sido en efectivo, ¿no? O el préstamo ha sido bancarizado, pero no hay un contrato, no hay un documento que pruebe la realización del préstamo, ¿no? En este caso, siendo que el contribuyente no puede demostrar que estamos frente al supuesto de un préstamo, la administración tributaria puede presumir que tiene incremento patrimonial no justificado y por tanto habría una renta dejada de tributar. Remesas de dinero que vienen del exterior que no han sido acreditadas, ¿no? Muchas personas en el Perú tienen familiares en el exterior, ¿no? Y hacen envíos de dinero y estos envíos de dinero no han sido ingresados al país a través de un mecanismo formal, también ocasiona incremento patrimonial no justificado. En este caso estamos frente a una donación, a una liberalidad, a una entrega a título gratuito, que igual en principio, si uno revisa el artículo 1 de la ley de impuesto a la renta, no es una renta agravada. Sin embargo, por falta, ¿no?, de conocimiento de los contribuyentes cometen este supuesto. Bajo la misma situación están las donaciones, herencias y cualquier otra liberalidad que uno reciba, ¿no?, y que no conste en una escritura pública o en algún documento fehaciente. Entonces, en la misma situación, el contribuyente, al no tener forma de acreditar el origen del dinero, de los bienes, también se ve involucrado en esta situación de incremento patrimonial no justificado. Movimientos bancarios no controlados, ¿no? Hay personas que retiran dinero de un banco, gastan una parte, depositan nuevamente unos días después en otro banco y mueven de manera desordenada, ¿no? No tienen control de los movimientos bancarios. Esto también les puede originar incremento patrimonial no justificado. Entonces, en buena cuenta, la falta de control del dinero recibido y su posterior justificación puede originar que un contribuyente se vea afectado con la aplicación de esta presunción que ha previsto el artículo 52 y siguientes de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, estamos frente a dos situaciones: aquella donde el contribuyente ha percibido una renta agravada, la cual no ha sido declarada al fisco, y estamos frente a aquellos otros casos en donde el contribuyente no ha percibido una renta gravada, sin embargo, no tiene los medios probatorios que acrediten la forma como ha obtenido, ¿no?, el incremento de su patrimonio. El caso decía de una herencia que, por ejemplo, haya sido recibida en efectivo y no haya una escritura pública de por medio o un documento de fecha cierta, un documento fehaciente a la que hace referencia la norma, ¿no? Entonces, a tener cuidado en este primer punto, ¿no?, de cómo se produce. Ahora, la SUNAT, ¿cómo lo detecta? La SUNAT cada vez tiene más información, amigos, ¿no? Desde el año 2004 tiene información de nuestros movimientos bancarios a través del impuesto a las transacciones financieras. Hace poco, empezando el año, ¿no?, ya se acabó de regular el suministro de información que los bancos entregan a la administración tributaria de manera periódica, en este caso de manera semestral, ¿no? Y claro, a través de ello también se va a suministrar información vinculada a pagos de tarjeta de crédito, por ejemplo. Los notarios también informan a la administración tributaria. La declaración anual de operaciones con terceros también es una fuente de información importante, ¿no? Información de registros públicos, datos de importaciones, compra de acciones, incrementos de capital, información de capitanía de puertos, agencia de viajes, clubes privados. O sea, en buena cuenta, la SUNAT recibe ingente información que la procesa, la ordena, la clasifica y a través de ello elabora, construye un perfil de riesgo de un contribuyente y termina iniciándole una acción de fiscalización que va a concluir con la determinación de un incremento patrimonial no justificado. Así es que a tener en cuenta este segundo aspecto, vinculado con que la administración tributaria cada vez posee mayor información de parte nuestra, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el marco legal? Les dije claramente: la ley del impuesto a la renta, artículo 52, artículo 92,
de la ley, ¿no? Y el artículo 60 del reglamento que establece cuáles son los métodos de determinación del incremento patrimonial no justificado. Pues bien, para poder comprender cómo es que se genera el incremento patrimonial no justificado y cómo la administración tributaria lo determina, vamos a revisar brevemente qué es lo que establece el artículo 60, en este caso 60A, ¿no? En donde se han incorporado los métodos para determinar el incremento patrimonial no justificado. Aquí hago una primera precisión. La administración tributaria, lo digo por la experiencia, ¿no? Lo digo porque hemos trabajado en la administración tributaria, lo digo porque actualmente en la defensa de los contribuyentes veo que la administración tributaria determina, ¿no?, el incremento patrimonial no justificado a través del método de adquisiciones y desembolsos. ¿En qué consiste el método de adquisiciones y desembolsos? Consiste, ¿no?, en sumar las adquisiciones de bienes. ¿Qué bienes? Cualquier tipo de bienes. Una casa, un carro, acciones, ¿no? Cualquier tipo de bienes. Ya sea que la adquisición de bienes se produzca a título oneroso o título gratuito. Ahora, también se va a sumar a las adquisiciones los depósitos en cuentas abiertas en las entidades del sistema financiero. Los abonos. Es decir, ¿cómo es el método de adquisiciones y desembolsos? Todo lo que un contribuyente compró en un ejercicio, en un año, más los abonos en cuentas bancarias, ¿no? Y también aquellos gastos que el contribuyente ha incurrido, ¿no? Por ejemplo, los gastos de alimentación, los gastos de viaje, los gastos de pensiones de los hijos y todos estos gastos, ¿no? Y en general cualquier desembolso que el contribuyente haya realizado durante un ejercicio. O sea, tres elementos: adquisiciones de bienes, tangibles, intangibles, adquisiciones de bienes, en fin de cuentas, ¿no? Le sumamos los depósitos en cuentas bancarias y le sumamos los gastos que el contribuyente ha incurrido en un determinado ejercicio económico, ¿no? A ese total, a ese incremento de patrimonio, se le deduce, se le descuenta las adquisiciones, ¿no?, las compras, ¿no?, y los depósitos en bancos que hayan estado sustentados en un préstamo, ¿no?, debidamente obtenido por el contribuyente en préstamo. Es decir, a la sumatoria de adquisiciones, de abonos en cuenta y de gastos, le resto los préstamos que el contribuyente haya recibido en ese ejercicio y que le hayan permitido hacer la adquisición, hacer el abono o hacer el gasto, el consumo, ¿no? Entonces, esa es la fórmula y lo tenemos en la presentación que yo les estoy compartiendo ahora. El incremento patrimonial es la suma de adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias, gastos y desembolsos de dinero en general, ¿no? Muy bien. Para poder entender este primer método denominado de adquisiciones y desembolsos, tenemos el siguiente ejemplo. Una persona natural durante el ejercicio 2020 presenta la siguiente situación, ¿no? Adquisiciones: compra un departamento por 500.000 soles, compra un vehículo por 100.000 soles y le han efectuado depósitos en bancos, o él mismo ha efectuado los depósitos en bancos por 400.000 soles. Y además él ha hecho desembolsos, gastos, ha incurrido en gastos, ¿no? Gasto de educación, por ejemplo, gasto de alimentación, acá se podría sumar gasto de viaje, lo que fuere, gastos por 50.000, pero además esta persona ha prestado dinero, él ha prestado dinero por 150.000. Entonces, bajo el método de adquisiciones y desembolsos, sumo las adquisiciones 500 más 100 más 400, millón, y le agrego los desembolsos 50.000, ¿no? Y más 150.000, la suma total de adquisiciones y desembolsos me da un monto de 1.200.000 soles. Sin embargo, en este mismo ejercicio, esta persona ha recibido un préstamo del banco de crédito
por la suma de 500.000. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, su incremento de patrimonio fue de 1.200.000, de lo cual 500.000 está justificado con el préstamo. Por lo tanto, el incremento patrimonial que no está justificado, que no tiene sustento, es 700.000. Ahora bien, esos 700.000 el contribuyente, ¿cómo los termina de justificar? ¿No? Renta de alquiler de 50.000, es decir, alquila su casa, alquila algún local, paga su renta de primera, 50.000, percibe rentas del trabajo como profesional independiente o técnico independiente, 100.000, percibe renta del trabajo dependiente, ¿no? Está en planilla de una empresa, 60.000, y ha recibido una donación que consta en escritura pública por 190.000. Eso, la suma de todo esto, ¿no? Va a originar que haya un monto que el contribuyente no pueda justificar, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué es lo que constituye el incremento patrimonial no justificado? Aquello que el contribuyente, ¿no? Después de haber determinado el incremento del patrimonio, ¿no? Se deduzca, ¿no? En este caso los 50, los 100, ¿no? Los 60 y los 190, ¿no? Entonces, la diferencia es el incremento patrimonial no justificado, ¿no? Ahora, ¿la SUNAT tiene información? Por supuesto, tiene información. En el caso que yo le estoy presentando, la compra del departamento, la compra del vehículo, lo obtiene de registros públicos, ¿no? O lo obtiene de los notarios. Los depósitos en bancos lo obtiene de la información del ITF, ¿no? Los gastos en educación y alimentación, tranquilamente lo puede obtener de declaración de operaciones con terceros, y préstamos otorgados, ¿no? Lo puede obtener directamente en la fiscalización cuando el contribuyente le haya otorgado esta información. Y entonces el trabajo que el contribuyente tiene que hacer una vez que la administración tributaria le ha determinado un incremento de patrimonio es justificar. Lo que no pueda justificar, se presume renta que el contribuyente ha obtenido y sobre la cual se va a gravar con el impuesto respectivo. Ahora, hay un método adicional que se llama el método del balance más el consumo, ¿no? Este método no es muy usado por la SUNAT, pero ojo, tengan en cuenta porque hace poco me tocaba defender un caso en la etapa de reclamación y el auditor, el agente fiscalizador, ha hecho la determinación del impuesto a la renta, bueno, la determinación del incremento patrimonial no justificado, y ha aplicado un mix del método de adquisiciones y desembolsos y el método del consumo, del balance más consumo. Sin duda, en la etapa de la reclamación lo que estamos invocando es la nulidad. ¿Por qué? Porque no se ha aplicado el procedimiento legalmente establecido. La administración tributaria tiene que aplicar los procedimientos tal cual constan en las normas tributarias. No tiene facultad para crear sus propios procedimientos presuntivos, ¿no? Entonces, ojo a la determinación que puede hacer la administración tributaria, porque digo, en algunos casos se aleja un poco de lo que ya está normado, lo que está arreglado, y eso originaría pues nulidad de conformidad con lo previsto en el artículo 109, numeral 2 del texto único ordenado del Código Tributario, ¿no? Por no haber seguido el procedimiento legalmente establecido. Ahora bien, ¿de qué trata el método del balance más el consumo? Bueno, consiste en adicionar a las variaciones patrimoniales del ejercicio los consumos de ese mismo periodo. ¿Y cómo determino la variación patrimonial? Patrimonio inicial al 1 de enero, es decir, ¿cuál era mi patrimonio al 1 de enero del ejercicio? Y al cierre del ejercicio, ¿cuál fue mi patrimonio? ¿No? A esa diferencia yo le sumo los consumos, le agrego lo que ha consumido el contribuyente durante el año, y eso es lo que él me tiene que justificar de dónde se generó. Y para poder comprender este método, ¿no? Una vez más, contribuyente, persona natural, que tiene un patrimonio inicial constituido básicamente por sus ahorros de 50.000 soles en el banco, no tiene más, 50.000 soles al inicio del ejercicio. Y al final de periodo, aparte de los 50.000, tiene una casa que compró por 500.000 y tiene ahorros en el banco por 400.000. Quiere decir que su patrimonio se ha visto
incrementado en 850.000. Es decir, 50 que tenía al inicio del ejercicio, 900 que ha tenido al cierre, la diferencia, la variación de su patrimonio es 800.000 soles. Pero además de la variación de su patrimonio, él durante el año ha realizado consumos, gastos en educación, alimentación, compra y venta de vehículos, retiro de cuentas bancarias, ha hecho consumos. Entonces, este método te dice, a la variación patrimonial, agrégale los consumos. Y eso el contribuyente tiene que justificarlo. En nuestro caso, 1.150.000. Muy bien. ¿Cómo justifica el contribuyente? En principio, ese 1.150.000, el contribuyente dice, bueno, mira, esto de acá se ha generado como consecuencia de que el banco me prestó 350.000. Entonces te queda por justificar 1.250.000, menos 350, te queda por justificar 800.000 soles. Muy bien, los 800.000 soles los justifico de la siguiente manera. Renta por alquileres, 150.000, renta del trabajo, 100.000, independiente, renta del trabajo dependiente, 50.000, donación en escritura, 200.000, incremento de patrimonio, 300.000. Una vez más, igual que en el caso anterior, aquello que el contribuyente no pueda justificar de dónde provienen estos fondos, se califican como incremento patrimonial no justificado. En buena cuenta, lo que la Administración Tributaria realiza es, en base a la información que tiene, ¿no? Traslada al contribuyente la obligación de probar o acreditar de dónde proviene el incremento de su patrimonio. El artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta establece unas ciertas limitaciones a la justificación del incremento patrimonial. Ya decía, ya comentaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona recibe una donación, una liberalidad, ¿no? Imagínate un amigo que no lo ves hace años, lo encuentras desde que acabaron el colegio, él está en una buena posición y te regala 100.000 soles. Obviamente, si tú sabes que es una persona que genera sus ingresos de manera lícita, lo vas a recibir. No te vas a preocupar en decirle, ¿qué te parece si vamos al notario y firmamos una escritura pública por los 100.000 que me está dando? Lo vas a recibir y lo vas a gastar. Entonces, ¿qué te dice la ley? Si tú te han donado algo, has recibido una liberalidad, ¿no? Algo a título gratuito y no conste en escritura pública o un documento fehaciente, eso de ninguna manera va a permitirte que justifiques el incremento de tu patrimonio, ¿no? Utilidades derivadas de actividades ilícitas. La norma es clarísima. O sea, imagínate, ¿no?, que hayas comprado dinero como consecuencia de una extorsión. Oye, no, mira que este incremento es como consecuencia de una extorsión que ya no te van a permitir justificar porque la norma claramente dice que cuando la renta proviene o la utilidad deriva de una actividad ilícita, no permite su justificación. El ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no esté debidamente sustentado, ¿no? Que no haya sido ingresado al país por los canales formales. Los ingresos percibidos que estuvieran a disposición del deudor tributario, pero que no los hubiera dispuesto ni cobrado. Definitivamente, ¿no? O sea, a veces tú puedes decir, mira que en ese año mi incremento patrimonial se generó como consecuencia de las grandes utilidades que yo obtuve de mi empresa. Mi empresa tuvo muchas utilidades y por eso es que yo pude comprar. Sí, claro, pero si tú miras la empresa nunca hizo distribución de utilidades, ¿no? O dices, no, mira que yo tuve plata en el banco, sí, pero si nunca lo retiraste, ¿cómo pudiste comprar entonces? Hay limitaciones a la justificación, ¿no? Y aquellos que provengan de préstamos que no reúnan los requisitos o condiciones que establece el reglamento, entre otros que esté bancarizado, que conste en un documento fehaciente, ¿no? El préstamo. Entonces son las limitaciones que se tienen a justificar el incremento de tu patrimonio. Luego, algo que es importante, y esto no deben de perderlo de vista, la carga probatoria. Yo al inicio les decía que el incremento patrimonial no justificado, ¿no?, es un mecanismo que ha sido incorporado dentro de la legislación peruana con el propósito de combatir la evasión, ¿no? Y se ha hecho a través de la incorporación de una presunción legal relativa. La presunción legal relativa consiste en que una vez que la Administración Tributaria
detecta el incremento patrimonial, el aumento de tu patrimonio, ¿no? Te lo traslada para que tú justifiques y sustentes cuál ha sido el origen de este patrimonio, ¿no? Entonces, la carga probatoria de probar que estamos frente a un patrimonio o a un patrimonio que es injustificado recae en cabeza del contribuyente. Claramente este criterio está comprendido en esta resolución del Tribunal Fiscal del año 2006 de la Sala 4, sentencia o fallo 1815. Y bueno, la administración tributaria, ¿qué cosa hace, ¿no? Con esta información, ¿no? Que le llega producto de las fuentes de información que de manera periódica se le suministra a la SUNAT. En principio, la SUNAT lo que realiza son acciones inductivas. ¿Qué cosa es una acción inductiva? ¿No? Esto es la generalidad de casos, ¿no? La SUNAT lo que hace es, con el perfil de riesgo que ha elaborado del contribuyente, ¿no? En donde se evidencia que hay un desbalance patrimonial o un incremento patrimonial no justificado, lo que hace es enviar al contribuyente comunicaciones, esquelas o cartas en la cual le dice: señor contribuyente, hemos detectado que usted tiene un posible desbalance patrimonial o incremento patrimonial no justificado, ¿no? Y le damos plazo tal periodo para que usted pueda justificar con la documentación que corresponda o pueda asistir a las oficinas de la Administración Tributaria para que pueda explicarnos de qué trata, ¿no? ¿Esto por qué es inductivo? Porque si el contribuyente no está de acuerdo con la imputación que le hace la Administración Tributaria, no está obligado a presentar una declaración jurada o rectificar y pagar tributos. No, simplemente es una inducción, ¿no? Si el contribuyente lo hace bien y si no, no hay mayor implicancia. Claro, sin duda que existe la posibilidad de que la Administración Tributaria pueda iniciar un procedimiento de fiscalización y determinar el tributo dejado de pagar, sin duda. Pero, bajo ningún supuesto, en una acción inductiva se determina tributo o se aplican sanciones y menos, ¿no? Y menos se comunica al Ministerio Público indicios de defraudación tributaria o de delito tributario, ¿no? O sea, una acción inductiva no representa mayor peligro para el contribuyente, sino que es una recomendación que le hace la Administración Tributaria para que el contribuyente revise cómo está su situación y si existe realmente, es consciente de que hay un desbalance patrimonial, corrija, ¿no? Presentando su declaración jurada o rectificando si corresponde y pague el tributo dejado de pagar por las rentas que no habrían sido declaradas. Y luego, en menor cantidad, la Administración Tributaria realiza el control del incremento patrimonial no justificado a través del inicio de un procedimiento de fiscalización, el cual sí está normado, está arreglado, ¿no? Se inicia con la notificación de la carta de presentación y requerimiento de información, ¿no? Se le requiere información al contribuyente, el contribuyente presenta sus descargos, hace uso del derecho de defensa y finalmente la Administración Tributaria concluye de que existe o no un desbalance patrimonial no justificado, ¿no? Y yo decía en un principio, cuando empezábamos esta conferencia, que en algunos casos la Administración Tributaria comunica al Ministerio Público, a la Fiscalía, indicios de la comisión del delito de defraudación tributaria, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿no? El Código Tributario, en su artículo 192, establece que la Administración Tributaria, en este caso la SUNAT, cuando en el curso de sus actuaciones administrativas, entiéndase procedimiento de fiscalización, considere que existen indicios de la comisión de delito tributario y o aduanero o que estén encaminados a este propósito, lo comunicará al Ministerio Público, sin que sea requisito previo a la culminación de la fiscalización o verificación, tratándose en forma paralela a los procedimientos penal y administrativos. Ojo, ¿qué significa este 192? Significa que si un contribuyente viene siendo fiscalizado por incremento patrimonial no justificado y la Administración Tributaria
encuentra que hay indicios de delito tributario, de la comisión de un delito tributario, podría hacer un informe, ¿no? Y este informe hacerle llegar al Ministerio Público y el Ministerio Público iniciar las investigaciones respectivas para determinar si hay sustento para poder denunciar al contribuyente o no. ¿Y qué significa que se pueda tramitar en vías paralelas? Es que en plena fiscalización no es necesario que ni siquiera se notifique la resolución de determinación, ¿no? Y la administración tributaria paralelamente lleva el procedimiento administrativo de fiscalización hasta su conclusión y ya antes de ello pudo haber comunicado al Ministerio Público la detección de indicios por la comisión del delito de defraudación tributaria, ¿no? Entonces, la SUNAT tiene esta obligación que le establece el Código Tributario, ¿no? Aun cuando la norma dice cuando considere que existen indicios, o sea, como que le da cierta prerrogativa para que la administración tributaria pareciera que es una potestad discrecional, ¿no? Cuando considere, dice, ¿no? Entonces, pero eso que considere debe estar debidamente documentado. O sea, ¿y cuáles son estos indicios de la comisión del delito? En breve veremos cómo configura el delito tributario. Y de la experiencia también les adelanto y les comento que los informes que preparan los auditores a veces no contienen los medios de prueba suficientes que acrediten la comisión del delito tributario. ¿Que hay tributo dejado de pagar? Hay tributo dejado de pagar, pero eso no necesariamente implica que el contribuyente ha cometido un delito tributario, ¿no? Entonces, eso es algo que muchas veces los auditores no han comprendido, ¿no? Que una cosa es la determinación de una deuda en vía administrativa, que sin duda la administración tributaria puede cobrar, embargar al contribuyente, incluso multar, y otra cosa es enjuiciar al contribuyente por delito de defraudación tributaria. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y sin embargo, en muchos casos, decía yo hace unos instantes, que los informes de presunción de delito tributario que elaboran los agentes fiscalizadores no contienen toda la información suficiente para probar o acreditar los elementos configurantes del delito de defraudación tributaria. Y ahí este es un problema. ¿Y por qué un problema? Porque si ustedes advierten, yo hace unos instantes le comentaba, acá estamos frente a una presunción legal relativa en donde la administración tributaria traslada la carga probatoria al contribuyente. Es decir, oye, contribuyente, mire, encontré que ha habido compras acá, ha habido bonos acá, prueba. Y entonces, acá viene un primer problema. ¿Por qué razón? Porque la administración tributaria traslada la carga probatoria. Y eso en el ámbito penal, en el ámbito del derecho penal, existe una prohibición, ¿no? Mediante la cual, ¿no? No se le puede trasladar la carga probatoria al contribuyente. Es más, o en este caso, el procesado, el ciudadano, tiene incólume su derecho, ¿no? A que no sea procesado y enjuiciado sin que tengan los medios de prueba correspondientes, ¿no? Él goza de la presunción de inocencia, gozamos los ciudadanos. Es decir, la lógica es contraria. Mientras en el ámbito administrativo existe una presunción, ¿no?, a favor de la administración tributaria, mediante la cual le dice, mira, encontré estos indicios, si tú no haces el descargo, por tanto hay renta no declarada y por tanto el tributo dejado de pagar. Y en el otro lado, más bien, la presunción de inocencia lo protege al ciudadano. Le dice, solamente vas a ser procesado y finalmente condenado si es que existen los elementos de convicción que así lo acrediten. Entonces, estamos frente a dos lógicas distintas y, sin embargo, se cometen a veces excesos, ¿no? Sin duda, estos informes de presunción de delito que preparan nuestros agentes fiscalizadores, ¿no? El artículo 194 del Código Tributario le ha dado el valor de pericia institucional, pero eso no significa que esta pericia tenga mayor valor que la que pueda elaborar un perito del registro del Poder Judicial o un perito de oficio, ¿no? Es pericia institucional, claro, porque se entiende que ha sido elaborada por la SUNAT, por la institución, no por el funcionario o el agente fiscalizador. Sin embargo, muchas veces los fiscales
¿no? Basan o fundan su acusación fiscal transcribiendo literalmente aquello que contiene el informe de presunción de delito. Entonces, ahí tenemos un primer problema que ya nosotros en otras charlas lo veníamos advirtiendo, ¿no? Y ya entrando al tema del delito tributario, ¿no? Solo para explicarle, el Estado tiene el poder de sancionar al ciudadano, el poder punitivo del Estado. Y el poder punitivo del Estado se ejerce en dos ámbitos. En el ámbito administrativo, ¿no? Mediante el cual solamente se pueden aplicar sanciones que no estén asociadas con la pérdida de la libertad y puede también sancionar en la otra rama que es en el ámbito penal, que aquí sí estamos frente a situaciones en las cuales el castigo o la sanción implica la privación de la libertad. Entonces, no confundamos, ¿no? Sanción administrativa o contravención, como se llama, frente al delito, ¿no? O a la defraudación tributaria. Entonces, ¿el contribuyente puede que haya dejado de pagar tributo? Sí, pero no significa que siempre está dentro o inmerso dentro de el supuesto del delito de defraudación tributaria, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si tú revisas la ley penal tributaria, el decreto legislativo 813, que ha sido modificado en más de 2 oportunidades, lo que establece el artículo 1, que es el artículo que regula el tipo base del delito de defraudación tributaria, señala claramente que el que en provecho propio o de un tercero, ojo, el que en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 años ni mayor de 8 años. Entonces, acá hay un elemento central y que es lo que yo he subrayado y que dice, ¿cuándo cometes delito de defraudación tributaria? Cuando has hecho uso de medios o formas fraudulentas, cuando de por medio ha habido intención del sujeto de pretender engañar al Estado, ¿no? El uso de artificios para engañar al Estado y dejar de pagar el tributo. Ha habido astucia, ¿no? En general, formas fraudulentas. Si ese comportamiento no se evidencia, es más, no se pruebe en el informe de presunción de delito, entonces no se debería iniciar la acción penal, ¿no? Y eso es lo que en buena cuenta termina tratando este informe de la SUNAT, que nos parece debió salir muchos años atrás porque hay muchos contribuyentes que se han visto afectados como consecuencia de sendos procesos de investigación, incluso condenas por delito de defraudación tributaria, ¿no? Y luego esta forma de omitir o dejar de pagar el tributo que se llama a través del incremento patrimonial no justificado, ¿no? Encajaría en lo que el artículo 2 le llama la modalidad de la defraudación. ¿Cuál ha sido la modalidad de defraudación? El inciso A del artículo 2, ¿no? Bueno, el artículo 2 dice, las modalidades de defraudación tributaria reprimidas con la pena del artículo anterior, es decir, no menor de 5 ni mayor de 8 años. ¿Cuáles son esas modalidades, no? Cuando el contribuyente oculta total o parcialmente bienes, ingresos, rentas o consigna pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar. Y aquí viene el kit del problema, porque la Administración Tributaria hasta antes de este informe ha entendido que en el caso del incremento patrimonial no justificado hay ocultación del ingreso o de la renta. Y eso no es así. No hay ocultación del ingreso o de la renta, salvo que se pruebe, se acredite que el contribuyente ha obtenido, ha generado un ingreso o una renta que está grabada con tributos, pero en este caso ya no estaríamos frente a un incremento patrimonial no justificado, porque ¿qué pasa, por ejemplo, un contribuyente que ha obtenido rentas por alquileres de su inmueble, ¿no? Y no lo declaró al fisco, y la SUNAT detectó que a su cuenta ha entrado 100.000 soles producto de los alquileres que él ha percibido? ¿Estamos frente al incremento patrimonial no justificado o estamos frente a una situación donde el contribuyente ha percibido renta de primera categoría y no ha sido declarada? Estamos frente al tema de renta de primera categoría, ¿no? Sin duda. Entonces,
En el caso del desbalance patrimonial o incremento patrimonial no justificado, imaginémonos, yo recibí un préstamo que no tengo contrato, no fue bancarizado, o recibí una donación que no consta en escritura pública. La pregunta es, ¿debía haberlo declarado al fisco? ¿No? ¿No? El contribuyente, es más, el contribuyente no puede determinarse en base presunta. Quien lo hace es la administración tributaria. Claro, pero después de unos años la administración lo fiscaliza y dice, oye, mira, que acá encontré estos movimientos bancarios, ¿no? Y dime dónde es. Ah, no, mira, que recibí una donación, pero no tengo cómo probarlo. Ah, entonces te determina incremento patrimonial no justificado. Hubo astucia, ardid, ¿no? El engaño, hubo forma fraudulenta a través de ello. Bueno, de toda la vida hemos cuestionado esta situación, pero la Administración Tributaria recién, a través de informe 039 del año 2021, desde este año, hace pocos días, ha analizado el tema, ¿no? Y fíjense lo que señala o concluye en el punto 1. Dice, no todo incremento patrimonial que se origina en rentas no declaradas constituye incremento patrimonial no justificado. Es lo primero que destaca, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Decía, es el caso anterior, ¿no? Contribuyente percibió ingresos por renta primera. Fiscalice, ¿le va a determinar incremento patrimonial no justificado? No, tendría que determinarle la renta de primera categoría y cobrarle el monto que corresponda. Claro, pero a la administración tributaria no le conviene eso. ¿Por qué no le conviene? Porque en renta de primera categoría tributa 5% de la renta, pero si lo lleva por el lado de que a su cuenta bancaria entró 500.000 soles por alquileres, ¿no? Y lo comprobó la administración tributaria, le conviene aplicar incremento patrimonial no justificado porque ahí se aplica la escala de tasas acumulativa, ¿no? Que va de 8% hasta 30%. Entonces, ahí si es que tú has obtenido renta en la fiscalización, has obtenido rentas de primera, de segunda, de cuarta, de quinta, declara, regulariza la renta que te corresponde, porque no te van a aplicar el incremento patrimonial que, decía yo, es más gravoso, ¿no? Por la tasa que te aplican, ¿no? Aunque en cuarta, quinta es la misma tasa que te aplican, en todo caso aplicaría para renta de primera y segunda categoría. Pero vean lo que dice el numeral 2, la conclusión de este informe, dice, si en un procedimiento de fiscalización la administración tributaria determina renta neta no declarada por incremento patrimonial no justificado, en los términos del artículo 52 de la Ley de Renta, tal determinación no deviene por sí misma en la comisión de delito de defraudación tributaria en la modalidad de ocultamiento de ingresos tipificado en el artículo 1 y 2 del Decreto Legislativo 813, Ley Penal Tributaria, siendo que para configurarse dicho tipo penal no solo debe haberse dejado de pagar total o parcialmente un tributo, sino que ello debe haberse obtenido mediante la utilización de formas fraudulentas. O sea, después de varios años, yo conozco casos muy cercanos en donde hay contribuyentes que se le ha enjuiciado por el solo hecho de determinarse incremento patrimonial no justificado. Después de muchos años, la administración tributaria se me da culpa y dice, no, por si acaso, no, el solo hecho que te determine incremento patrimonial no significa que te deban denunciar. Pero para eso, ¿qué es importante? Es importante que los agentes fiscalizadores, que sus jefes, que las áreas respectivas que revisan el informe de presunción de delito, deban revisar a detalle la conducta fraudulenta, la forma engañosa, artificiosa que el contribuyente ha incurrido para que este informe sea procedente. No se puede elevar. Es más, si se elevó así, es obligación del fiscal evaluar que se cumpla con esta condición, ¿no? Porque si no, no hay delito. ¿Puede haber tributo dejado de pagar? Sí, claro. ¿Pueden aplicarle sanción? Sí, claro. Pero no puedes privarle de la libertad o iniciarle un proceso penal, ¿no? Por el solo hecho de que hay un desbalance patrimonial, ¿no? ¿Qué les parece? El numeral 3 o la conclusión 3 señala que tratándose de ingresos y o abonos en cuenta del sistema financiero que obedezcan a transferencias de bienes y o prestaciones de servicio
respecto de los cuales no se efectuó la declaración y pago de tributo de ley y no se hubiera determinado renta neta por incremento patrimonial no justificado, solo se configurará el delito de defraudación tributaria en la medida que la omisión en el pago de tributos se hubiera logrado mediante utilización de medios fraudulentos. Una vez más, y regreso a mi caso que dije hace un rato. Contribuyente alquila sus propiedades, ¿no? Y en ese año el alquiler de sus propiedades le generó 500.000 soles de ingreso. Nunca declaró su renta de primera categoría, no pagó el tributo, ¿no? La SUNAT llega, detecta que él a su cuenta ha entrado 500.000 soles y le inicia una fiscalización por incremento patrimonial no justificado. Y luego el contribuyente no dice, mira, acá está el contrato, acá están los pagos que me han efectuado, en realidad es renta de primera categoría, ¿no? ¿Qué corresponde que le determine? ¿Incremento patrimonial o renta primera? Renta primera, si está debidamente acreditado, está evidenciado que estamos frente a una renta primera. Ahora, ¿habría delito tributario por no haber declarado la renta de primera categoría? O sea, el solo hecho de no declarar el tributo implica que el contribuyente está inmerso en delito de defraudación tributaria. No. Para eso la administración tributaria, una vez más, y el Ministerio Público, el fiscal, tienen que acreditar que el contribuyente ha utilizado formas fraudulentas. Porque si no hay este elemento que exige el tipo penal, no existe delito tributario, ¿no? Y digo, insisto, la administración tributaria ha tenido que pasar algunos años para que pueda emitir este informe. Ahora, el traslado transfronterizo, la conclusión cuarta, el traslado transfronterizo de dinero, no es una conducta tipificada como delito en el artículo 2 del decreto legislativo Ley Penal Tributaria 803. Bueno, en este caso, simplemente la administración tributaria ha aclarado, ¿no?, que estamos frente a una conducta que no está encajada, ¿no?, en el tipo penal previsto en el artículo 2 de la Ley Penal Tributaria, ¿no? Estamos frente a una conducta no comprendida en el supuesto, simplemente eso. Ahora bien, ¿cuáles son los alcances de este informe? Los alcances de este informe yo lo ubico en dos tiempos. De aquí hacia adelante, creo que estos informes tienen como virtud que orientan el criterio, el trabajo que realiza el funcionario de la administración tributaria y resultan siendo de obligatorio cumplimiento. Lo que significa que los auditores, los agentes fiscalizadores, cuando elaboren un informe de presunción de delito de defraudación tributaria basándose en el incremento patrimonial no justificado o alguna otra renta no declarada, deban de demostrar, incorporar un acápite en su modelo de informe que esté orientado a dar convicción a la comisión de este supuesto, de este elemento que hemos denominado, ¿no?, modalidad defraudatoria o astucia, engaño, ardid, lo que dice la norma penal tributaria, ¿no? Si no se comprueba este elemento, ¿no?, que implica que el contribuyente ha realizado una serie de acciones, ha orquestado una serie ha falsificado documentos, ¿no?, ha falseado documentos y con eso ha pretendido engañar al fisco. Si no estamos frente a eso, simplemente no es posible que este informe proceda. Entonces, de aquí en adelante, el efecto de este informe es que los funcionarios de la administración tributaria deberán actuar de esa manera. Hacia atrás, aquellos procesos que ya se han iniciado, tranquilamente, los abogados defensores tendrán que incorporar dentro de estos procesos este mismo criterio, ¿no?, que la propia administración tributaria ha recogido en este informe, ¿no?, para hacerle ver al fiscal, ¿no?, al juez, a la sala, ¿no?, que el solo hecho de no haber, de presentarse incremento patrimonial no justificado, no haberse declarado una renta, el solo hecho de no haberse realizado ese acto, no significa en automático que el contribuyente se encuentre inmerso en el delito de defraudación tributaria. Esos serían los efectos. Y para cerrar mi participación, le dejo algunas recomendaciones de cara a este tema, ¿no?, que venimos tratando. Primero, aun cuando los contribuyentes personas naturales, no están obligados a llevar una contabilidad, ¿no? Una contabilidad, sugiero
que lleven una contabilidad interna, ¿no? En un cuadros en Excel, ordenen su documentación, digitalicen, tengan archivadores de todos sus movimientos, cómo compraron su casa, cómo compraron su departamento, cómo movieron el dinero, cómo sacaron dinero de acá, cambiaron dólares, tengan documentado el cambio del dólar, exijan un comprobante de pago, documenten sus operaciones, ¿no? Cuando recibas una donación, ¿no? O alguna liberalidad, ¿no? Con escritura pública, con documento fehaciente, con firmas legalizadas, por lo menos. Eh, los préstamos recibidos, contratos bancarizados, ¿no? Bueno, y en todo caso, todos sus movimientos, ¿no? De dinero que se manejan a nivel de efectivo, bueno, tienen que declararlos, tienen que transparentarlos. Igual mantener el efectivo, ¿no? Disponible, ¿no? O debajo del colchón no es recomendable, ¿no? Por los robos y cualquier cosa que le podría pasar. Entonces, eso significa, en principio, y para cerrar mi participación, es tratemos de declarar nuestras rentas cuando corresponda, porque eso es nuestra obligación, es el deber de contribuir que tenemos para con el Estado. Declaremos nuestras rentas y lo otro es que, en tanto de no sea una renta gravada, tratemos de mantener la documentación necesaria que acredite que no es una renta gravada con el impuesto a la renta y por tanto no corresponde pagar el tributo. Hay una pregunta que nos hace nuestro amigo Anthony Ramírez, dice, en el supuesto caso que la empresa tuviera una línea de crédito del cual disponga con una gran cantidad, ¿será válido? Anthony, te comento que en el supuesto que estamos analizando, solamente resulta siendo aplicable para personas naturales que no realizan actividad empresarial. O sea, no estamos frente a aquel supuesto, ¿no? de una empresa, ¿no? En el caso de las empresas, no resulta siendo aplicable el incremento patrimonial no justificado. Para ellas existen otras presunciones que están previstas en el Código Tributario, por ejemplo, la del artículo 71 del Código, que establece que se va a considerar renta gravada, incluso gravado con IGB, cuando hayan depósitos que han entrado a la cuenta bancaria del contribuyente y que esto no hayan sido debidamente sustentados, ¿no? Entonces, igual, en el caso de las empresas, tienen que declarar todas sus cuentas, ¿no? La SUNAT tiene información y tienen que tener debidamente sustentado cada uno de los movimientos. Para eso, en el caso de las empresas, tienen una ventaja que no tienen las personas naturales, ¿no? Las empresas llevan contabilidad y, de acuerdo al Código Civil, los libros de contabilidad terminan siendo medios probatorios en favor del comerciante, ¿no? Con esta pregunta cerramos. Jesús Condori nos dice, buenas noches, doctor. ¿Cómo regularizo un préstamo realizado hace un año sin bancarización y sin contrato? Bueno, sin duda, si es que estás frente a una situación de desbalance patrimonial o incremento patrimonial no justificado y estás en el supuesto de que has recibido el préstamo, de pronto con ese préstamo has construido tu casa, has comprado un carro, has recibido el préstamo, y la administración tributaria en algún momento va a poder evidenciar que ha habido un incremento de patrimonio. ¿Cómo lo regulariza? En este caso, lamentablemente, ¿no? Debería ser a través de la presentación de la declaración jurada. Digo, no sería aplicable. ¿Por qué? Porque la determinación tributaria, en este caso, sobre base presunta, la debe de realizar la administración, pero no nos queda alternativa. Si queremos evitarnos algún tipo de problema, presentemos nuestra declaración jurada, ¿no? Y pongamos otro tipo de ingresos, ¿no? Y paguemos el impuesto. Lamentablemente, en este caso, las tasas que aplica son las de personas naturales, que van de 8 al 30%. Entonces, esa sería la forma, pero digo, una vez más, no, porque quien debería determinarlo es la administración tributaria, ¿no? Porque acá el préstamo, Jesús, el préstamo no es una renta gravada. Acá tú vas a pagar un impuesto porque no tienes el documento, pero en realidad no estamos frente a una renta gravada. Por eso digo, es importante la recomendación que les hago. Préstamo, ¿no? Debidamente documentado. Confirma el contrato, documento con firma legalizada y bancarizado, ¿no? Sin duda. Bueno, amigos, cerramos, llegamos a la parte final de nuestra primera transmisión del programa de Estrategia Tributaria. Espero que les haya servido lo que les acabo de comentar.
el tema da para más. La próxima semana estoy preparando un tema, justamente estamos defendiendo a un cliente. El tema va a versar sobre la responsabilidad tributaria en el caso de los consorcios. La SUNAT está iniciando comunicaciones sobre atribución de responsabilidad solidaria a las partes consorciadas. Ahí hay un problema también, porque no está el artículo 18, último párrafo, no regula claramente si es que le resulta siendo de aplicación a las partes consorciadas en un consorcio que lleva contabilidad independiente. Entonces, eso viene la próxima semana, sin duda, y por lo demás, si tuvieran alguna duda que nosotros podemos apoyar, ahí aparecen las direcciones, la página web de Estrategia Tax and Legal. Estamos para servirlos con cualquier consulta que ustedes tengan sobre el tema. Buenas noches, hasta el próximo martes. Hasta luego.